Bueno, hola. Hola a todos y todas. Hola, profe. Los que puedan, por favor, prendan las cámaras. Bueno. Bien. Nosotros la clase anterior, a ver si alguien me puede decir dónde habíamos quedado. En los presupuestos de la acción, creo, en provincia, me parece, artículo 14. Bueno, habíamos visto la representación estatal, si no me equivoco, y el tema de los terceros, simple terceros y coadyuvantes. ¿Está bien? Sí. ¿Alguien que haya tomado apuntes? Sí, también No, vimos no, el artículo 12, las pretensiones, la Julieta, ¿estás legitimación hablando? activa. Julieta Blanco. ¿Estás hablando? Sí. ¿Conmigo? Sí. No, con otra persona. ¿Se escucha? No, porque no te escuchábamos, por eso. Bueno, vamos ahora a al tema de las pretensiones, que creo que algo dijimos, o por lo menos las enumeramos, pero bueno, vamos con más profundidad. El artículo 12 es el que habla de las pretensiones, y se acuerdan que nosotros dijimos que la pretensión es lo que uno pide en la demanda. Sería el objeto de la demanda. En el proceso contencioso administrativo dice, podrán articularse pretensiones con el objeto de obtener la anulación total o parcial de actos administrativos de alcance particular o general, el restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés tutelados, el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, la declaración de certeza, sobre una determinada relación o situación jurídica regidas por el derecho administrativo. La pretensión respectiva tramitará con arreglo a lo previsto en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial. Después, la cesación de una vía de hecho administrativa y se libre orden judicial de pronto despacho en los términos previstos en el capítulo 4 del título segundo. Bien, nosotros habríamos visto que la estructura del código es, digamos, está previsto como una unidad de acción con pluralidad de pretensiones. Es decir, que yo puedo pedir solamente una de estas pretensiones o varias en la misma acción. Esta enunciación es, esta enumeración es enunciativa, con lo cual es posible incorporar otras que no estén previstas.
Bueno, si por ejemplo yo puedo pedir la nulidad de un acto parcial, individual, o lo puedo pedir total, puedo pedir el restablecimiento del derecho y puedo pedir también los daños y perjuicios. O puedo pedir solamente la nulidad y el resto en una acción posterior. Bueno, digamos, la anulación total o parcial del acto administrativo de alcance particular o general, esto es lo que venimos viendo. Ya vimos el tema de los actos de alcance general y ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Buenos Aires, la 7647, que tenía un tratamiento diferente a cómo lo trata el código y cómo lo tratan los códigos más modernos con respecto al tema de cuando el acto es general? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que la Ley de Procedimientos Administrativos, que sigue vigente, pero que en realidad fue modificada por este artículo del Código Contencioso? Nosotros, la Ley de Procedimientos dice que para poder impugnar una norma de alcance particular, que sea la aplicación de una ordenanza, una norma de alcance general, tuve que haber impugnado la norma de alcance general y esa se impugna dentro de los 90 días de su sanción. Si yo no impugnaba la norma de alcance general, no podía impugnar la norma de alcance, o sea, el acto individual de aplicación de esa norma general. ¿Se entiende? Ahora, el código ha venido a modificar esto, que además acarreaba gravísimos perjuicios, ¿no? El Código Procesal Contencioso Administrativo ha venido a modificar esto. Así nosotros tenemos que yo puedo impugnar una norma, o sea, un acto administrativo individual o un acto general o una norma general del Poder Ejecutivo. Es decir, y lo puedo hacer, yo puedo impugnar un acto individual sin haber impugnado el general. ¿Sí? Bueno, esto es lo que vino a modificar el código a la Ley de Procedimientos Administrativos. Después tenemos el restablecimiento, el reconocimiento del derecho de interés tutelado, el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, que nosotros ya vimos que se puede impugnar, digamos, yo puedo hacerlo en la misma acción donde planteo la nulidad o puedo plantearla en forma separada. Primero en la nulidad y si gano la nulidad, si obtengo la nulidad, los daños y perjuicios. Después la declaración de certeza sobre una determinada situación jurídica que se rija por el derecho administrativo, ¿no? Esa pretensión se va a regir por el 322 del Código Procesal Civil y Comercial. Cuando nosotros hablamos de una declaración de certeza, digamos, estamos hablando de alguna zona, digamos, oscura, en la que la administración no se ha expedido en forma, digamos, resolviendo una cuestión o aplicando una determinada norma, porque ahí cabe otro tipo de acción. Bueno, después la cesación de una vía de hecho administrativa. Acá nosotros habíamos dicho que el Código Procesal Civil y Comercial nos tiene esta pretensión, que en nación no existe, y cuando hay una vía de hecho, lo que hay que, digamos, interponer es una acción de amparo. En la provincia de Buenos Aires, si se dan las condiciones del amparo, bueno, una acción de amparo. Pero recordar que también tenemos esta pretensión incorporada en el Código Procesal Civil y en el Código Contencioso Administrativo. Y después me queda se libre la orden judicial de pronto despacho en los términos previstos en el capítulo 4 del título segundo.
Bueno, esto lo vamos a ver con posterioridad, lo vamos a ampliar. Bueno. El código contencioso administrativo, digamos, en materia de legitimidad, esto está previsto en el artículo 13 y no incorpora nada nuevo. Es decir, para poder, digamos, cuestionar la actividad de la administración pública por acción o por omisión, solamente tengo que tener un derecho subjetivo o un interés vulnerado. O sea que es el derecho subjetivo y el interés legítimo. No se incorporó las acciones de clase, es decir, las que puede interponer alguien que solamente tiene un interés simple. No, esto no fue modificado y, digamos, siguió con lo que era la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Chicos, yo les digo, cualquier cosa me paran, y lo volvemos a ver. Bien. Artículo 14. Acá tenemos los requisitos de admisibilidad de la pretensión, que son los supuestos de agotamiento de la vía administrativa. El inciso 1 de este artículo dice: sin perjuicio de los demás requisitos previstos en el presente código, será necesario agotar la vía administrativa como requisito de admisibilidad de la pretensión procesal en todos los casos, salvo los siguientes supuestos. O sea que el principio general es el agotamiento de la vía. En realidad, el Código Contencioso Administrativo invierte el principio que estaba establecido en la Constitución luego de la reforma del año 94. Cuando en la cláusula donde se incorpora el fuero contencioso administrativo y se indica que se va a dictar un nuevo Código Contencioso Administrativo, entre esas había algunas previsiones, estaba el de que en el nuevo Código Contencioso Administrativo el principio iba a ser la demandabilidad directa y que se iban a indicar las excepciones en las cuales sí procedía el agotamiento de la vía. Cuando se dicta el código, digamos que el principio se invierte. Es decir, vamos hacia o sea, hay que agotar la vía administrativa y se indica después cuáles son los casos en los que no es necesario agotar vía administrativa. Y acá están establecidos en el artículo 14. Y ahí tenemos: cuando el acto administrativo definitivo de alcance particular hubiera sido dictada por la autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final o por el órgano con competencia delegada, sea de oficio o con la previa audiencia o intervención del interesado. Es decir, fíjense que aquí se incorporan los conceptos que ya habíamos visto en Nación, es decir, se incorpora el acto definitivo, que habíamos dicho que acto definitivo, ¿cuál era? Cuando resuelve el fondo de la cuestión. ¿Cuál era? Ah, no los escucho. ¿Dónde aprieto?
Bueno, ahí, ¿qué hay? A ver. Ahí se escucha. Ahí está, fantástico, lo solucioné sola. Bueno, a ver, bueno, ahora me merezco que me den una respuesta. ¿Qué es el acto definitivo? Que causa estado, había dicho una compañera, no sé quién había hablado. Ah, no. Cuando resuelve el fondo de la cuestión. Ah, tenés razón, nada que ver. Exacto. Cuando, ¿quién era? Carmina. Cuando resuelve el fondo de la cuestión. Exacto. Porque hay que diferenciar el definitivo del qué. Del Del asimilable. asimilable. Del asimilable a definitivo. ¿Qué pasa con el asimilable a definitivo? Impiden la prosecución del trámite, a pesar de que no resuelvan. Exactamente. Como impide la prosecución del trámite, se le da el mismo tratamiento que a un definitivo. Entonces, acá incorpora el administrativo, definitivo. Y también, que no está mal si alguien lo dijo, el que causa estado. Porque fíjense que cuando es dictado por la máxima autoridad con competencia resolutoria final o con el órgano que tenga la competencia delegada, el que tiene, digamos, competencia resolutoria final, previa audiencia del interesado, ese acto agota la vía administrativa. ¿Sí? Bueno, otro caso que no es necesario agotar la vía administrativa es cuando mediare una clara conducta de la demandada que haga presumir la ineficacia cierta de acudir a una vía administrativa de impugnación, o cuando en atención a particulares circunstancias del caso, exigirla resultare para el inimistado una carga excesiva o inútil. La interposición de la demanda importará la interrupción de los plazos de caducidad para la presentación de los recursos en sede administrativa. Es decir, es el caso de que supongamos que yo inicio 20 demandas con la misma pretensión, que es, digamos, de todos empleados del mismo ente, por ejemplo, todos empleados de la Municipalidad de General, todos funcionarios de la Municipalidad de General Porredón, en la cual el objeto es el reclamo del pago de una bonificación. O sea que si yo, por ejemplo, interpongo 5 de esos 20 que tengo, 5 recursos que son iguales todos, y si la municipalidad o el intendente municipal me rechaza los 5, seguramente con los mismos fundamentos, entonces yo ya no tengo la obligación de los otros 15 interponer el recurso. O sea, eso está previsto en el inciso B. Porque sería un ritualismo inútil, porque ya se sabe cuál va a ser la respuesta. Después, cuando se impugnare directamente un acto administrativo de alcance general, emanado de la autoridad jerárquica superior o del órgano con competencia delegada por aquello, esto es, bueno, esto es el que ya vimos. Después de, en los casos previstos en los artículos 12, incisos 4 y 5 y 16. 12, incisos 4 y 5 son la cesación de una vía de hecho y el amparo por mora. Bien. Y en el inciso 2 dice, la falta de impugnación directa o su desestimación y de un acto de alcance general no impedirá la impugnación de los actos individuales de aplicación. La falta de impugnación de los actos individuales que aplican un acto de alcance general tampoco impedirá la impugnación de este, sin perjuicio de los efectos propios de los actos individuales que se encuentran firmes o consentidos. Esto es lo que decíamos hoy,
con respecto a cómo trataba la ley, cómo trata la ley de procedimientos administrativos, la impugnación de actos individuales que sean aplicación de un acto general o de una norma del Poder Ejecutivo. Es decir, queda claro de que esto lo derogó, es decir, yo ya no necesito impugnar, o sea, yo puedo impugnar el acto de aplicación si no impugné la norma general, y si no impugné el acto individual, yo puedo impugnar la norma general, salvo el efecto de los autos que hayan causado, digamos, ya hubiesen tenido cosa juzgada administrativa. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende? Bueno, ese fue el primer requisito, el primer presupuesto, el agotamiento de la vía administrativa. Bueno, después vamos al artículo 18. Acá aparece en el artículo 18 el segundo presupuesto procesal, que es el plazo para deducir la pretensión. La pretensión de anular, escuchen lo que dice el artículo, ¿no? Independientemente, por ahí lo tienen ustedes a mano. La pretensión de anulación, la resarcitoria vinculada con aquella, la de restablecimiento o reconocimiento de derechos o intereses tutelados, y la de cese de una vía de hecho administrativa, deberán promoverse dentro del plazo perentorio de 90 días, contado de la siguiente manera. Y ahí se cuenta, digamos, si es un acto individual, desde su notificación, si es un acto general, desde su publicación, en fin. No tiene mayor complejidad que leer. Bueno, tenemos que reconocer que este plazo de 90 días, que hay muchos autores que lo consideran muy exiguo, muy reducido, pero lo que tenemos que tener claro es que no es un plazo de prescripción, sino que es un plazo de caducidad procesal. O sea que si yo, digamos, no lo interpuse dentro de los 90 días, pero tengo alguna posibilidad de plantearlo en alguna otra acción, como es un plazo de caducidad y no de prescripción del derecho, yo lo puedo hacer. ¿Sí se entiende? Bueno, vamos al artículo 20, que es la pretensión resarcitoria e ilegitimidad de actos administrativos. Juntamente con la pretensión de anulación, puede reclamarse el resarcimiento de los daños y perjuicios, aplicándose el plazo de caducidad del artículo 18, o sea, los 90 días. El interesado podrá deducir la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios como reclamo autónomo, luego de finalizado el proceso de anulación, que le sirve de fundamento y dentro del plazo de prescripción de la misma. Es decir, yo puedo, era lo que les decía hoy, puedo interponer una acción, puedo interponer la acción de nulidad del acto junto con la pretensión de daños y perjuicios. O puedo interponer la acción de nulidad y puedo interponer digamos, la pretensión de resarcimiento en forma autónoma, luego de que yo hubiera obtenido la nulidad del acto, que me sirve de fundamento, obviamente, para iniciar la acción de daños y perjuicios. Y dentro del plazo de prescripción del daño y perjuicio. Bueno. En realidad, acá tengo otra que se me ha
pasado, que es el artículo 19, que era el solve RPT o pago previo. ¿Se acuerdan que lo vimos en Nación? Bueno, provincia lo tiene de una manera muy, digamos, lo legisló, tomando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nosotros habíamos visto cómo había morigerado el principio del pago previo. Fíjense qué dice en el artículo 19. Será obligatorio el pago previo a la interposición de la demanda cuando se promueva una pretensión contra un acto administrativo que imponga una obligación tributaria de dar sumas de dinero. 2. Antes de correr traslado de la demanda, el juez verificará el cumplimiento de este requisito procesal, a cuyo fin procederá a intimar al demandante el pago de la suma determinada con exclusión de las multas y recargos dentro del plazo de 10 días, bajo apercibimiento de desestimar por inadmisible la pretensión. Y después en el apartado 3 dice, el pago previo no será exigible cuando su imposición configurase un supuesto de denegación de justicia, b, se deduzca una pretensión meramente declarativa. En este supuesto, la autoridad provincial o municipal tendrá derecho a promover contra el demandante el correspondiente juicio de apremio. Entonces, lo que nosotros, fíjense cómo se incorporó lo que yo les decía hoy, la jurisprudencia de la Corte que morigeró este principio. Si, por ejemplo, el tema de que solamente que depositar el capital y no los intereses, ni los recargos, ni las multas. Solo el capital. ¿Frente a qué actos procede? A los actos administrativos que impongan una obligación tributaria de dar suma de dinero. También el artículo prevé el caso de que la parte no hubiese, cuando inicia la demanda, hubiese hecho el pago correspondiente o el depósito correspondiente. Entonces, en ese caso, le establece que el juez le puede dar un plazo de hasta 10 días para hacer el depósito previo, para subsanar el error que hubiese tenido la demanda. Y después, el pago previo también aclara las excepciones, que esto ya lo vimos, que era jurisprudencia de la Corte, cuando configurase un supuesto de denegación de justicia, ahí, bueno, hay que probar que no se está en condiciones de hacer el pago previo, digamos que ahí tiene que demostrarse que hay una imposibilidad económica y que obviamente no se llegó a ese estado por impericia o negligencia de sus directivos. Y el segundo caso es el caso de la acción declarativa. Es decir, yo puedo interponer una acción declarativa contra una acción declarativa contra decir, cuando la interpongo puede ser que sea, si es contra un acto que es que contiene una obligación tributaria de dar sumas de dinero, ahí, si es una acción declarativa, digamos que no necesito hacer el depósito, pero en realidad, en este caso, el Estado puede, sea provincial o sea municipal, puede iniciar el cobro del impuesto por el cual yo estoy tramitando la acción declarativa a través del juicio de apremio. ¿Sí? ¿Se comprende? Bueno, a ver, ¿quién me hace una pequeña síntesis de ¿quién me hace una síntesis de cuáles son los presupuestos procesales de la acción? En provincia.
Agotamiento de la vía administrativa como principio general, el artículo 14 era plazo Sí. y el pago previo, hasta donde vimos. ¿El plazo cuál es? 90 días, no se había dicho. 90. Bien. Siempre tenemos que tener en cuenta, que esto no lo dije, que hay dos formas de interponer. La estructura es de unidad de acción con pluralidad de pretensiones, una acción ordinaria, pero también está previsto una acción de ilegitimidad cuyo plazo de caducidad es de 60 días y que en ese caso tenemos que tener presente que si optáramos, ahí hay una opción que se puede utilizar, en la cual, digamos, los tiempos se abrevian, pero no hay posibilidad de incluir ningún medio probatorio más que el expediente administrativo. Bien, ¿qué más? ¿Pago previo? ¿Me dijiste? Sí. Bueno, el pago previo sería el tercer presupuesto procesal. Bueno, bueno, ahora vamos a las medidas cautelares. Bien. Las medidas cautelares, ahora lo vamos a leer los artículos correspondientes, pero digamos los requisitos que deben tenerse en cuenta para solicitar una medida cautelar son los comunes al derecho procesal civil y comercial, que es la urgencia en la medida y la verosimilitud del derecho. El tema de la verosimilitud en el derecho, digamos que es más compleja que en el caso del derecho procesal civil y comercial. En el derecho procesal, mientras se pruebe que hay un humo de buen derecho, puede proceder la medida cautelar. En el Código Contencioso, en el derecho contencioso, no es así, es más riguroso. ¿Por qué? Porque tenemos el carácter ¿recuerdan? El carácter de ejecutorio de los actos administrativos. Es decir, esa ejecutoriedad que hace que los actos, aun cuando estén recurridos, puede la administración pública ejecutarlos por sí o pedirlo a la vía judicial. Ese es el principal obstáculo al momento de requerir la verosimilitud en el derecho, ¿no? Que es evidente que tiene que ser planteada la nulidad de una forma, no planteada, pero que ser realmente muy patente y manifiesto ese derecho. Después está el peligro en la demora, que ya no se requiere, como en el derecho nacional, que se requiere que ese perjuicio sea, digamos, grave o inminente, sino que lo que hay que probar que el agravamiento de una determinada situación de hecho, o sea, simplemente hay que probar que alguna situación de hecho se vería complicada o agravada. Y el tercer requisito es el del
que no, sea la medida cautelar solicitada no tiene que afectar el interés público. Y este es un requisito que se agrega en el derecho administrativo que no está previsto en el derecho civil y comercial, procesal civil y comercial. Ahora vamos a leer, dice, artículo 22, podrán disponerse medidas cautelares siempre que a. Se invocar un derecho verosímil en relación al objeto del proceso, pero entendido, como se los expliqué, porque toda la jurisprudencia de las cámaras, contencioso administrativo, que es muy similar en toda la provincia de Buenos Aires, digamos, son muy rigurosos a la orden al momento de pedir de dar una medida cautelar. Porque el argumento en contrario es el de la ejecutoriedad del acto administrativo. Entonces dice, se invocar un derecho verosímil en relación al objeto del proceso, existir en la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho de derecho, y tercero, la medida requerida no afectare gravemente el interés. En el apartado 2 dice, el juez podrá adoptar toda clase de medidas que resulten idóneas para asegurar el objeto del proceso, tanto las regladas en el presente código como las previstas en el Código Procesal Civil y Comercial. Fíjense que la manera de legislar el Código Contencioso es muy generosa a la hora de plantear las medidas cautelares, no así no resultó de esta manera en la jurisprudencia, pero sí el Código es muy generoso, porque fíjense que no solamente las aprobadas, o sea, no solamente las previstas en el presente código, sino también las previstas en el Código Procesal Civil y Comercial. O sea que es posible, es factible también la acción procesal, o sea, una medida cautelar autónoma como acción procesal. 3. Podrá disponerse medidas de contenido positivo con el objeto de imponer la realización de una determinada conducta a la parte demandada. A tal fin, el juez deberá ponderar, además de los extremos previstos en el inciso 1, la urgencia comprometida en el caso y el perjuicio que la medida pudiera originar tanto a la demandada como a los terceros y al interés público. Este apartado se refiere nada más que a las medidas de contenido positivo que, digamos, se pueden plantear, pero el juez tiene que hacer el análisis, es decir, antes de darla, de lo que es el apartado 3. Bueno, las medidas cautelares se pueden, pedir, digamos, en forma anticipada, pero el código establece cuál es el plazo para, digamos, iniciar la acción. Puedo pedirlas con la demanda para que se resuelva en forma previa. Puedo pedirlo, digamos, después que yo planteé la demanda también. Incluso si la pedí, la puedo volver a reiterar porque no causa estado. Dice, acá establece los plazos de caducidad en el artículo 23 para iniciar la acción en el caso que yo haya obtenido una medida cautelar. Bueno, después el artículo 24 prevé como el otro requisito la contracautela. Y acá es igual que en el derecho procesal civil y comercial. La contracautela en la cual quien pide la medida se hace responsable de los daños y perjuicios que ocasiona. En el caso de que la acción sea una acción de
sea una acción cuyo objeto es un cuestionamiento de una relación de empleo público, ahí la caución va a ser juratoria. Y también en el caso previsional y en el caso de que se cuestione alguna medida donde haya ejercido función administrativa en los colegios o consejos profesionales. En el resto de los casos se puede pedir una medida, una contracautela de la medida cautelar, puede ser fijada en una suma dineraria. Fíjense que el artículo 24 dice, contracautela. Si se hiciere lugar a la medida cautelar, el juez fijará el tipo y monto de la caución que deberá prestar el peticionante por las costas, daños y perjuicios que se derivaren en caso de haberla peticionado sin derecho. El juez graduará el tipo y monto de la caución de acuerdo con la mayor o menor verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso. En el apartado 2 dice, no se exigirá contracautela cuando la parte que solicitare la medida cautelar fuere la provincia, un municipio, un ente provincial o municipal. Y en el apartado 3 dice, en los supuestos de pretensiones deducidas en materia de empleo público, en materia previsional, por los agentes reclamantes de beneficios previsionales o a quien interviene en el proceso con beneficio de litigar sin gastos, se exigirá únicamente la caución juratoria. Bueno, cuando nosotros hablamos de la medida cautelar, digamos que tenemos que hacer una separación. Nosotros, por un lado, o sea, los requisitos para pedir una medida cautelar son los mismos, nada más que en uno de los casos, y ahora vamos a ver, se requiere algo más. Por eso es que cuando nosotros hablamos de medidas cautelares, tenemos que hacer una separación entre la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto y el resto de las medidas cautelares. ¿Por qué tiene un tratamiento de la suspensión de los efectos del acto? Porque la suspensión de los efectos del acto es una medida cautelar propia del contencioso administrativo, propia. Fíjense que durante mucho tiempo, no solamente en el Código Varela, sino en códigos posteriores, la única medida cautelar que se podía pedir era la de suspensión de los efectos del acto. Es decir, es la medida cautelar o sea, más característica del contencioso administrativo. Por eso tiene un requisito diferente para pedir la suspensión de los efectos del acto. Es decir, son los mismos que ya vimos, pero cuando yo pido la suspensión de los efectos del acto, tengo que, digamos, antes de pedirlo a la vía judicial, lo tengo que pedir en vía administrativa. Y si no lo pedí cuando interpuse recursos, o si no interpuse recursos, yo lo tengo que plantear igual en vía administrativa, y si no me contestan, en 5 días puedo solicitarlo en vía judicial. ¿Se entiende? Eso está previsto en el artículo 25, que dice, suspensión de la ejecución de un acto administrativo. Primero, las partes podrán solicitar la suspensión de la ejecución de un acto administrativo siempre que se alegare fundadamente el cumplimiento de los recaudos previstos en el artículo 22, inciso 1. El juez deberá evaluar si la medida suspensiva tiene que evitar perjuicios irreversibles, aun cuando pudieran ser objeto de una indemnización posterior. Fíjense que en realidad pareciera como que está agravando el tema de la urgencia, pero el tema de la urgencia, digamos, está digamos, previsto de esta manera en el contencioso, es decir, tiene que ser algo que, digamos, que el daño que pudiera agravar, que pudiera causar, no sea irreversible.
porque dentro del derecho administrativo funciona un principio que es el que dice que el Estado es siempre solvente. Y todos sabemos que un derecho, aún, digamos, en su mayor gravedad, si se pierde el derecho, se puede resolver en daños y perjuicios. En un caso de daños y perjuicios. Que en realidad en un caso de daños y perjuicios, que que digamos que si lo contrastamos con este principio del derecho contencioso administrativo, del derecho procesal administrativo, que considera que el Estado es siempre solvente, no habría ningún inconveniente alguno, porque, digamos, no habría perjuicio efectivo, porque en el peor de los casos siempre se resuelve en una indemnización y, digamos, de acuerdo al principio que el Estado lo considera siempre solvente, sería un principio también que podría ser soslayado por la jurisprudencia. Bueno, dice, artículo 20, bueno, el artículo apartado 1 ya lo leí, el apartado 2, para decretar la suspensión de la ejecución de un acto administrativo, será necesario el planteo previo de esa medida en sede, esto es lo que les decía hoy, que es como un requisito más. Para decretar la suspensión de la ejecución de un acto administrativo será necesario el planteo previo de esa medida en sede administrativa y que su resolución hubiera sido adversa para el peticionario. Presentada la petición en sede administrativa, el interesado deberá expedirse en el plazo de 5 días hábiles, vencidos los cuales, sin que hubiera un pronunciamiento expreso, se presumirá la existencia de resolución denegatoria quedando expedita la acción judicial. Bien, ¿se entiende? Bueno, también el artículo 26 prevé el caso de que supongamos que se hubiese hecho lugar a la medida cautelar, pero si se demuestra que esa medida cautelar causa un perjuicio al interés público, es posible que, digamos, el Estado lo pida y se modifique el contenido. Bueno, ¿estamos con medidas cautelares? Bueno, no vamos a ver todo el proceso, vamos a ver los hitos más importantes, las cuestiones más importantes, porque mucha parte del proceso se remite a lo previsto en el Código Procesal Civil y Comercial. Por ejemplo, el caso de la prueba. Todo lo que es prueba, a pesar de que tiene alguna legislación específica, pero prácticamente todo se rige por lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Entonces vamos a ver los hitos más importantes. Así tenemos en el artículo 27 que se enumera cuáles son los requisitos que están previstos en que yo tengo que seguir para iniciar una demanda. En realidad son muy similares a los requisitos que, digamos, se pueden plantear en el proceso civil y comercial. Pero hay uno que es típico, que es que yo tengo, digamos, quien lo plantee, tiene que, digamos, identificar el acto administrativo que va a impugnar, sea individual o general. Lo tengo que identificar, tengo que poner quién lo emite, qué fecha tiene, o en qué fecha se notificó. Bueno, bueno, esto es con respecto a la demanda. Los documentos, esto lo dice el artículo 28, deben acompañarse junto con la demanda. Bien, acá vamos a un artículo muy especial, que es el 30, 31, 32
que son muy importantes. Primero los explicamos y después los leemos. Cuando se interpone una demanda, el juez va a requerir a la administración pública demandada la revisión del expediente administrativo. Digamos que se haya seguido con respecto al acto que se impugnó. Bien. Cuando se pueden dar dos casos: que remita el acto administrativo, que remita el expediente administrativo, generalmente es un plazo de 15 días, que remita el expediente administrativo, y en ese caso se le va a dar, digamos, por un plazo de 15 días más al particular o el que inicia la demanda, a la parte actora, se le va a dar la posibilidad de en 15 días poder modificar la demanda. Puede modificarla, transformarla, ampliarla. ¿Y esto por qué? Esto porque muchas veces el particular que está afectado por una medida de la administración pública no logra tomar vista del expediente. Esto es bastante común, que a veces la administración pública no quiere que el particular tome vista. Entonces se inicia la demanda, pero el particular nunca tomó vista del expediente, entonces, o lo tomó insuficientemente. Entonces la idea es que tenga un plazo de 15 días, porque tal vez fue la primera posibilidad que tuvo de tomar vista del expediente, entonces tiene un plazo de 15 días para ampliar o modificar la demanda. Ese es el caso que se remita el expediente. ¿Puede la administración pública no remitirlo? Entonces, en ese caso, por ejemplo, no puede justificar la administración pública diciendo que lo extravió, porque siempre lo puede, siempre, digamos, es una obligación reconstruirlo. Y aun cuando hubiera justificado esto de que lo extravió, la administración, o sea, esto tiene una sanción que está establecida en el artículo 32 y que dice esa sanción. Si, digamos, se va a tomar como base, dice así, como base los hechos descritos por la actora. ¿Qué Como artículo, base, profe, la sanción? Perdón que no escuché. 32. No, sí, 30 con el 32, última parte. Bueno, en el caso que, digamos, la administración pública no remita el expediente, entonces decíamos que la sanción es tomar como base los hechos descritos por la parte actora, no como probados, porque los tiene que probar igual, sino como base, que es otra cosa. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a leer los artículos, así tenemos el artículo 30. Cuando correspondiere por las características del caso, el juez requerirá por oficio al órgano o ente correspondiente los expedientes cuando correspondiera por las características del caso, el juez requerirá por oficio al órgano o ente correspondiente los expedientes administrativos relacionados con la totalidad de los relacionados con la pretensión deducida, los que deberán serle remitidos en su totalidad dentro de los 15 días. O sea que, porque puede haber uno o varios expedientes administrativos que se hayan iniciado. Si la autoridad requerida no remitiere los expedientes en el plazo correspondiente, el juez de trámite proseguirá la causa en la forma prevista en el artículo 32, última parte, tomando como base la exposición de los hechos contenidos en la demanda, sin perjuicio de la facultad de la demandada de ofrecer y producir toda la prueba que estime corresponder a su derecho. Y el último parte del artículo 32 dice:
Recibidos los expedientes administrativos en secretaría, la parte actora, dentro de los 15 días de notificada por cédula la tal recepción, podrá ampliar o transformar la demanda. Cumplido el referido trámite o vencido el plazo, el juez dispondrá correr traslado de la demanda previo examen de admisibilidad conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del presente código. Y leo el artículo 31 que dice: antes de dar traslado de la demanda, el juez examinará si la pretensión reúne los requisitos de admisibilidad. 2. No habiéndose declarado incompetente el juez y declarada la admisibilidad de la pretensión, aquel no podrá volver sobre ello, salvo que se opongan alguna de las excepciones previstas en el artículo 2. No habiéndose declarado, antes de dar traslado de la demanda, el juez examinará si las pretensiones reúnen los requisitos de admisibilidad. No habiéndose declarado incompetente el juez y declarada la admisibilidad de la pretensión, aquel no podrá volver sobre ello, salvo que se opongan alguna de las excepciones previstas en el artículo 35 del presente código. El apartado 3. Si la pretensión no cumpliere alguno de los requisitos de admisibilidad y de ser ellos posible, el juez determinará la subsanación de los defectos incurridos dentro del plazo que al efecto se fije, el que no podrá ser inferior a 5 días, bajo apercibimiento de desestimar las pretensiones. Si ello fuera improcedente, declarará inadmisible la pretensión deducida. 4. En el supuesto del artículo 19 de código, el caso de pago previo, se aplicará el plazo establecido en el inciso 2 de la citada norma, que son los 10 días para subsanar. Quiere decir entonces que si nosotros, digamos, estamos en el proceso, tenemos demanda, pedido de expediente o de uno o varios expedientes administrativos. Ya vimos qué es lo que pasa si si se remite el expediente administrativo o si no se remite. Si se remite, tiene la actora 15 días para ampliar o transformar la demanda. Si no se remite, se tiene como base los hechos denunciados por la parte actora. Luego, nosotros tenemos que en esa, digamos, después del pedido de los expedientes, digamos, una vez que está cumplimentado este trámite, la parte actora va a pedir traslado de la demanda. Cuando el juez da el traslado de la demanda, ahí va a analizar los requisitos de admisibilidad de la demanda. En el caso que alguno de los requisitos es posible subsanarlos, lo va a hacer, va a dar un plazo. Y si no se puede subsanar, declarará que no es procedente, la improcedencia de la acción. También ahí tenemos el caso de la declaración de competencia. Esto ya lo habíamos visto. El juez, digamos, en este momento, cuando va a dar traslado de la demanda, puede declararse competente o incompetente. Si se declara competente, solo queda una posibilidad, que es la que establece la excepción. Es decir, si la otra parte plantea una excepción de incompetencia y se gana, ahí queda definitivamente fijada la competencia. Es decir, que la competencia se puede fijar, digamos, cuando se da el traslado de la demanda o cuando, digamos, puede ser ahí y quedar ahí si no se plantea una excepción, o si se plantea una excepción y se gana, digamos, el segundo momento para determinar la competencia es después, cuando se resuelve la excepción. Fuera de esto, ya no hay posibilidad de volver sobre el tema de la competencia. Esto también se los había comentado
y me parece un gran avance con respecto al Código Varela, nuestro antecedente, porque con la aplicación del Código Varela, es decir, uno podía iniciar una acción de daños y perjuicios, estaban años tramitándose, y como la competencia podía ser declarada hasta el momento de la sentencia, o sea que puede ser que una persona transcurriera todos esos años esperando, produciendo, o sea, litigando, y llegada la sentencia se declara incompetente, con lo cual ya se habían obviamente prescrito todos los derechos. Eso era una cuestión muy grave, entonces que vino a modificarse de esta manera. Así que es muy saludable que el código lo haya fijado en este momento. Bueno, después dice a quién se va a notificar, digamos, la demanda. Digamos, si es a la municipalidad, se debe notificar al intendente. Bueno, es decir, indica las distintas personas que se van a notificar. Si es la provincia, hay algo acá en el que sí es importante destacar, que es en el caso del fiscal de Estado y en el caso del asesor de gobierno, van a ser notificados en sus despachos oficiales. Siempre hay. Esto es una característica que tiene el contencioso. Y ahora vamos a las excepciones. ¿Cuándo se plazo y forma? Es decir, cuando se deducen las pretensiones. Es decir, uno da traslado de la demanda, que es un plazo que tiene la parte demandada hacia el Estado, 45 días para contestar la demanda. Dentro de los primeros 15 días puede interponer una excepción, o varias excepciones, lo que considere conveniente. Interpuesta la excepción, dentro de esos primeros 15 días, la excepción se va a tramitar la excepción, ¿no? Luego puede haber prueba o no, se da traslado, por supuesto, se provee la prueba en el caso que lo hubiera, en el caso que no, se pasará a resolución. Y una vez resuelto la excepción, el Estado, o sea, además de notificar, el juez o sea, la parte actora tiene que solicitar un despacho en el cual el juez diga que ya se resolvió la excepción y que se reinician los plazos. Y ahí se reinician los plazos para contestar la demanda. Así que si quedaron, por ejemplo, 30 días, bueno, comenzarán a correrse desde ese auto notificado. Bueno, esto está previsto en el artículo 34. Y en el artículo 35 están las excepciones incluidas. Solo se admitirán como previas las siguientes excepciones. Algunas, algunas son, por supuesto, comunes al procesal civil comercial, y otras no, son específicas del contencioso administrativo. Así nosotros tenemos la incompetencia del juez, la falta de personería en el demandante o en el demandado en sus representantes, litispendencia, defecto legal en el modo de proponer la demanda por no cumplir con los requisitos enumerados en el artículo 27 del presente código, cosa juzgada, transacción, conciliación y desistimiento del derecho, falta de legitimación para obrar en el demandante o en el demandado cuando fuera manifiesta, sin perjuicio en caso de no ocurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia definitiva. Prescripción e inadmisibilidad de la pretensión, por no cumplir con los requisitos previstos en los artículos 14, 15, 16, 18 y 19 del presente código, por demandarse la nulidad de un acto administrativo consentido o impugnarse un acto que no revista la condición de definitivo o asimilable de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14. Fíjense
que las dos que son típicas del contencioso y que no están en el procesal civil y comercial son el inciso D, el defecto legal en el modo de proponer la demanda por no cumplir con los requisitos enumerados en el artículo 27 del presente código, y el I, que es inadmisibilidad de la pretensión por no cumplir con los presupuestos procesales de la acción que nosotros vimos, que eran agotamiento de la vía, plazo y pago pre. Bueno, las excepciones enumeradas en los apartados G y H, o sea, prescripción y falta de legitimación, se pueden entender como previas o deferir su regulación o de fondo, deferir que el juez difiera su determinación al momento de emitir sentencia. Bueno, y ahí tenemos en el artículo 3 lo que yo les explicaba de cuándo finaliza el plazo de el trámite de las excepciones y cuándo se reanuda a contar, cómo y cuándo se reanuda el plazo de contestación de la demanda. Bueno, después tenemos en el artículo 37, forma de contestar la demanda, y llegamos al artículo 40, la apertura de la demanda a prueba. Acá nos vamos a encontrar con un artículo muy, un artículo que es específico. Un artículo que es específico del contencioso administrativo, que es el artículo 41. El artículo 41 es como si fuera la vista de causa en el derecho laboral. O sea, en el artículo 41 lo que se hace es una audiencia que se celebra con las partes y el juez que va a intervenir, y es donde se determinan los hechos en los que no hubo acuerdo y las medidas procedentes de una y de otra parte. Esa es una audiencia muy importante, prevista, solamente está prevista en el Código Contencioso Administrativo. Y está en el artículo 41. Dice, audiencia, determinación de los hechos y de la prueba. Dice, a los fines de lo establecido en el artículo 40, inciso 2 del presente código, el juez citará a las partes dentro de los 15 días a una audiencia que se celebrará con su presencia, en la que fijará por sí los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del proceso, sobre los cuales versará la prueba y desestimará los que considere inconducentes, de acuerdo con las constancias de la causa. Recibirá y resolverá en el mismo acto el pedido de oposición a la apertura a prueba de la causa, para lo cual será necesario escuchar a la contraparte. Recibirá y resolverá en el mismo acto las manifestaciones de las partes, si las tuviere, con referencia a los prescriptos en el artículo 42 del presente código. Declarará cuáles pruebas son procedentes para la continuación del juicio. Declarará la cuestión, si fuera de puro derecho, con lo que la causa quedará concluida para definir. Si en la audiencia prevista en el inciso anterior las partes manifestaren que no tienen ninguna prueba a producir o que ésta consiste únicamente en las constancias del expediente o en la documental ya agregada y no cuestionada, se dejará constancia de ello, pues correrá traslado por 5 días comunes para que las partes expongan sus alegaciones sobre los hechos y el derecho controvertidos en la causa. Bueno. Producida la prueba,
producida la prueba, y cuando se certifica el vencimiento del periodo probatorio, estará disponible el expediente para que las partes aleguen de los hechos y del derecho en un plazo común. Bueno, después acá ya ya nos vamos a lo que es la sentencia. Y ya vemos después los recursos y los recursos extraordinarios. Y vamos a ver lo que es el amparo por mora. Lo vamos a ver en nación y en provincia. Otro tema que les quería también comentar es el tema de las costas, ¿no? Porque, digamos, hoy en realidad no hay diferencia en materia de costas con respecto al derecho procesal civil y comercial. Costas son, digamos, siguen el principio objetivo de la derrota. Pero hay que hacer una alusión a los antecedentes, no siempre fue igual. Cuando se dictó el código y luego fue modificado el tema de las costas. Cuando se dicta el código, en realidad, las costas estaban distribuidas por su orden, salvo que fueran casos de temeridad o malicia. Esto fue cuestionado en algunos congresos porque, digamos, por el tema del amparo por mora. Es decir, porque, digamos, por ejemplo, sobre todo el caso de empleo público, ¿no? Que era objeto de mora por parte de la administración pública, si no le resolvían su petición, entonces, digamos, además de hacer el amparo por mora, tenía que, en el caso que le saliera mal, tenía que iniciar la ejecución. Y todo eso pagado por un abogado propio. Entonces se planteaba el hecho de que para el caso del amparo por mora, las costas siguieran el principio objetivo de la derrota. Esta amplitud en materia de costas, o sea, costas por su orden, se había planteado, porque eso sí tenía un fundamento, que es, digamos, permitir que todo aquel que cuestionara algún derecho, cuestionara algún acto de la administración pública, lo pudiera hacer libremente, sin tener que prever el tema de que si pierde debía pagar las costas. Pero bueno, después se modificó con el principio objetivo de la derrota, que evidentemente cerciona en muchos casos, es decir, hay casos en los cuales, digamos, el monto es muy importante, y con lo cual, digamos, puede generar temor en el inicio de una acción por el tema de cargar con las costas, ¿no? Ustedes se imaginan, en el caso de un contrato administrativo, una licitación, se toma como monto del juicio todo el contrato, todo el valor del contrato, y eso sería la distribución de las costas, con lo cual evidentemente podían ser muy costosos. Bueno, bueno, terminamos y dejamos para la clase que viene lo que yo les decía: lean amparo por mora, lean bueno, sentencia, recursos extraordinarios, y vamos a ver también las acciones colectivas, el fallo ALABI, y bueno, estas cuestiones, básicamente,
para que ustedes los vayan leyendo, y ya la clase que viene lo terminamos, no es mucho, pero también les pido que vayan leyendo el tema de proceso por si tienen alguna duda, y que la podamos evacuar la clase que viene, que sería la última, ¿no? La del día 16. Si tienen, por eso les pido que por lo menos lo vayan leyendo, y si hay alguna duda me lo plantean, si hay alguna duda me lo plantean, y así podemos resolverlas en clase, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que no se entendió. No. Bueno, entonces nos estamos viendo el martes la semana que viene. Chau chicos, nos vemos. Hasta luego. Gracias.